Hola, bienvenidos al canal, welcome to the channel. El día de hoy vamos a estar preparando unos deliciosos quequitos o cupcakes de calabacita con cacao. Están muy ricos. Por acá está la receta. Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando. Quedan súper esponjositos y suavecitos y muy ricos. Sus niños no van a saber que traen calabacita. Así que si son como las mías que no les gusta ver los vegetales, estos quequitos son para ustedes. La olla de la abuela, la olla de la abuela, la olla. Y de pronto se vinieron las lluvias acá a Nuevo León otra vez en pleno abril y está súper frío. Y vamos a empezar esta receta con 2 tazas de harina todo uso. Y también vamos a estar usando media cucharadita de Rexal o polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Vamos a estar usando 1/4 de cucharadita de sal. Yo uso sal rosa, pero puedes usar sal tradicional, la sal blanca también. De cacao vamos a estar agregando 3 cucharaditas, aunque generalmente yo agrego media taza de cacao, pero el día de hoy no tengo. Vamos a revolver muy bien todo lo seco. Y en otro tazón vamos a estar agregando 2 huevos, un chorrito de vainilla o una cucharadita de vainilla. Vamos a estar agregando azúcar, de preferencia azúcar morena, pero puedes usar azúcar blanca también. Yo voy a estar utilizando media taza de azúcar y de aceite 1/4 de taza de aceite vegetal. Vamos a incorporar todo lo húmedo. Y para esta receta el ingrediente secreto es esta calabacita o zucchini o calabacín, como le conozcan. Voy a estar usando un rallador y yo voy a usar este lado, el que tiene para rallar más delgadito, para que mis hijas no vean que traen calabacita, porque si no, no se lo van a querer comer, no van a querer comerse los quequitos. Pero tú puedes rallarlo en la zona del rallador que quieras, como les digo yo aquí en el más pequeño, para que no se den cuenta de que estos deliciosos quequitos van a llevar calabacín. Y lo que sigue es exprimir muy bien el calabacín o la calabacita ya rallada para exprimir y que saque toda la humedad. Vamos a estar haciendo esto hasta juntar 1 taza de calabacita rallada. Y ahora vamos a integrar lo que habíamos preparado de lo húmedo, la mezcla de huevo, a lo seco, a nuestra harina. Y vamos a mezclar muy bien. Y posteriormente vamos a agregar la taza de calabacita ya rallada y la incorporamos de forma envolvente. Si pudieran oler, huele delicioso a chocolate. Ni cuenta se van a dar de lo que trae. La verdad que está muy rica. Esta receta la hemos preparado ya por mucho tiempo y es muy rica. De hecho, si gustan le pueden poner más cacao. Generalmente yo pongo media taza de cacao o incluso también una cucharadita de café. Pero en esta ocasión usé menos cacao porque casi no tenía en casa, pero aún así huele delicioso. A pastel de chocolate. Bueno, vamos a hornearlo. Y vamos a estar usando estos capacillos de silicón, pero pueden usar también capacillos de papel o engrasar bien su molde. Y vamos a estar llenándolos a 2/3 del capacillo. Y los vamos a llevar a hornear a 350 Fahrenheit por aproximadamente 18 minutos. Y por acá los puse en un rack para que se enfríen unos 5 o 10 minutos. Y miren qué bonitos lucen, están bien levantaditos y esponjositos. Me encantan estos quequitos. Vamos a probar este. Está delicioso.
Y miren, súper suavecitos. Bueno, y aquí traje a mis ardillitas que van a probar estos deliciosos quequitos. A ver, pruébenlo para que nos digan qué tal. Delicioso. ¿Sí? ¿Les gustó? Ahora me dices que trae. ¿Cuánto le dan? ¿Del 1 al 10? 10. 10. Muy bien. Digan, suscríbanse. Suscríbanse, denle al canal y compartan con todos sus amigos. Bye. Y como pueden ver, mis hijas aprobaron estos quequitos, que de hecho siempre los preparamos y les encantan. Así que no olviden dejar su like, sus comentarios y preparen esta deliciosa receta para su familia. Nos vemos hasta la próxima. Bye.